¿Qué tal? En este vídeo te voy a enseñar de una manera rápida y económica a sellar cualquier tipo de grieta o desperfecto que tengas en las paredes o en el suelo de tu casa. Además, te voy a explicar cuáles son los materiales más idóneos para que tú, cuando vayas al centro de bricolaje, sepas cuál comprar. Comenzamos dentro intro. Y el primer producto que voy a usar es la espuma de poliuretano. Para mí es uno de los más versátiles y económicos que puedes encontrar en el mercado. A continuación te explico las características técnicas. La espuma de poliuretano aumenta su tamaño 30 veces. Tiene un gran poder de aislamiento tanto térmico como acústico y es ideal para tapar grandes grietas en poco tiempo. En contra, tiene que los rayos del sol le afectan. Para aplicar la mayoría de los productos que vas a ver en este vídeo, la zona tiene que estar limpia y en este caso también húmeda. Este producto es bastante fácil de aplicar. Se agita el envase durante 30 segundos y se aplica con el bote hacia abajo y debes de rellenar la grieta desde dentro hacia afuera. Además, solo tienes que rellenar aproximadamente un 50% de la grieta. Todavía en este vídeo te queda mucho que aprender, pero recuerda que si al final del vídeo te ha gustado el contenido, suscríbete a mi canal y coméntame el vídeo, porque de esa manera tú me estarás ayudando a mí. Una vez transcurrido el tiempo de curación, el producto presenta este aspecto. Y además lo puedes aplicar en diferentes zonas y materiales. Yo, como estás viendo que lo estoy poniendo en exterior, a continuación le voy a aplicar otro producto para que el sol no le afecte. Una vez que está totalmente seco, con la ayuda de un cúter cortamos el sobrante y lo hacemos de forma que se quede un poquito por dentro de la superficie de la grieta. Seguidamente lo vamos a sellar con un tapagrietas, que a continuación te voy a enseñar varios tipos. De esta forma el sol no le afecta. Si sellas la grieta de esta forma que te he contado, obtienes un resultado óptimo para muchos años. El siguiente producto que te enseño es un sellador de grietas con movimiento limitado. A continuación te explico las características técnicas. Este sellador te lo puedes encontrar de dos formas: turbo, que seca rápido, o granulado. La gran ventaja que tiene para mí este sellador es que una vez aplicado y seco se le queda una textura lo más parecido al yeso. Es ideal para esas pequeñas grietas que tienes en las paredes del interior de tu casa, aunque también se puede aplicar en el exterior. Y una de las características principales que tiene este producto a tener en cuenta es que es bajo en emisiones, con lo cual es clase energética A+. Y para retirar el sobrante, antes te debes de mojar el dedo con agua y jabón y queda una terminación perfecta. En este caso, como es el turbo,
pasado aproximadamente 20 minutos, ya puedes pintar la zona. El siguiente producto es el cemento en bote. Yo descubrí este producto hace poco y os tengo que decir que estoy encantado con él. A continuación te explico las características técnicas. Para mí, este producto granulado lo tiene todo, porque es económico, fácil de aplicar, muy adherente y puedo sellar grietas de hasta 1 centímetro. Además, una vez que está terminado el producto, el aspecto que queda es perfecto. Y os puedo decir que este producto yo lo he aplicado ya hace meses y está como el primer día. Y como podéis ver, la forma de aplicarlo es muy fácil. Mi consejo es que apliquéis como mucho 50 centímetros lineales. Seguidamente, con ayuda del dedo, rematáis la junta y ya se queda perfecta, solamente dejarla secar. El siguiente producto que te traigo es un polímero MS y es un todoterreno. A continuación te explico las características técnicas. Este producto para mí tiene 3 grandes ventajas, que es muy elástico, tiene una gran adherencia y es bastante estanco. Y con él puedes sellar desde grietas, poner azulejos, colocar morduras o, como es mi caso, utilizarlo para sellar una canaleta de agua. Y el trabajo que voy a realizar es sellar esta canal de agua, ya que en su día no me la dejaron bien y como veis, cada vez que llueve me pierde agua. Pues bien, con este polímero voy a dejarlo sellado para muchos años. Y para dejar esta unión totalmente estanca, aplicamos una gran cantidad de producto y la vamos extendiendo con el dedo, cubriendo todos los tornillos y la junta de unión de ambas chapas. Y una vez dejado secar, como podéis ver, el resultado es perfecto, ya no fuga nada de agua. Y para quitarme los restos de polímero de las manos voy a usar estas toallitas mágicas de Soudal, que no sé qué producto tendrán, pero es verdad que son mágicas. Y el último producto que te quiero enseñar es el T-Rex Extreme. A continuación te voy a explicar las características técnicas porque es sorprendente. La gama de productos T-Rex que te puedes encontrar en el mercado es muy extensa. Yo aquí te he traído la versión Extreme. Con ella puedes sellar, fijar o pegar cualquier pieza en cualquier superficie de una manera muy fácil. Bien, una vez pasado ese tiempo, la fuerza que adquiere es extrema. A continuación, he preparado una prueba que espero que me salga bien. El modo de aplicar este producto es por puntos. Una vez que ya tenemos aplicados los diversos puntos por la pieza a pegar, lo único que nos queda es presionar fuertemente durante unos segundos. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido todo sobre cómo sellar una grieta correctamente y nada, como siempre, todos los domingos, un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estás hecho un handyman. De primera. Adiós.